Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, Lupita. Bien, Lupita, ¿y tú? Acá dando ya lata. Bueno, pues la última vez estuvimos leyendo lo que dice Stefano de Fiores acerca de los del género literario de los apócrifos de la Natividad, y veíamos sobre todo lo que aporta el de Protoevangelio de Santiago, que también se llama Apócrifo de la Natividad de la Virgen. Y en ese documento veíamos de qué manera la Virgen Santísima da a luz a su hijo, pero ese libro habla de dos comadronas que asisten a la Virgen en el momento del parto. Y también ese documento habla de la prueba de las hierbas amargas, perdón, de las aguas amargas a que someten a la Virgen y a San José para ver si estaban diciendo mentiras. Y entonces, pues, vemos de qué manera esos apócrifos, el género literario apócrifo, colabora para comprender mejor la veneración que ya desde esos 4 o 5 siglos primeros de la historia de la cristiandad se le dirigía a la Virgen Santísima a través del reconocimiento de su virginidad, puesto que ese documento del apócrifo mariano nos habla de que la Virgen Santísima dio a luz a su hijo de manera virginal, y la prueba está en las aguas amargas que le hicieron beber las comadronas a la Virgen Santísima. Y lo mismo cuando dice ese documento que las aguas amargas también se las dieron a probar a San José para ver si estaban diciendo mentiras acerca de la concepción virginal en el seno purísimo de la Virgen María, de su Hijo Jesucristo. El día de hoy veremos en la página 54 del documento que estamos estudiando los apócrifos de la dormición. Ayer decíamos que los apócrifos de la Natividad se refieren al momento de la anunciación, de cuando el ángel Gabriel visita a la Virgen para anunciarle que va a ser madre de Dios. En cambio, este apócrifo de la dormición nos habla del momento final de la vida de la Virgen, de cuando ella es elevada al cielo, y entonces se refiere al momento final de la vida de la Virgen. De modo pues que este documento, llamado así apócrifo de la dormición, se refiere a los últimos momentos de la vida de la Virgen. Se trata de un ciclo que comprende 67 textos del relato de la dormición, que pueden dividirse en 3 grupos.
El grupo A, que está situado en los documentos apócrifos de griego y de siríaco. En griego y en siríaco están esos documentos apócrifos de la dormición. Tenemos otro grupo de documentos apócrifos que se refieren también a la dormición, pero que se reúnen en un grupo del idioma copto, es decir, del idioma que se hablaba en Egipto. Y por último, el grupo tercero de los apócrifos es aquel que reúne los documentos escritos en griego y en latín, y en ellos se describe a María en Jerusalén. Logra reunir a los apóstoles alrededor de su lecho, la Virgen Santísima, y los apóstoles la despiden porque ella, en el momento en que se han reunido todos los apóstoles, ella es asunta en alma y cuerpo al cielo. Estos son los documentos apócrifos de la dormición, escritos en griego o en latín. Vamos a estudiar específicamente uno de esos documentos apócrifos que se llama el Tránsitus de la Virgen. Tránsitus se refiere a la Asunción, al momento en que la Virgen es llevada a los cielos por manos de los ángeles en cuerpo y alma. Y este documento se encuentra en el Vaticano, en la Biblioteca Vaticana, y se denomina Códice Vaticano Griego número 1982. De modo pues que es la fuente misma de toda una tradición. Es decir, ese documento que existe en la Biblioteca del Vaticano, llamado así Codex Vaticanus Grecus 1982, nos informa acerca del momento en que la Virgen fue llevada a los cielos. Este documento ha sido publicado en varios idiomas. Bueno, el original que está en latín y que ha sido publicado en París en 1995, en Roma en 1994 y en Jerusalén en 1989. Tenemos pues varias ediciones de este documento que se llama así, Transitus Mariae en latín. De ese documento dice lo siguiente el profesor Stefano de Fiores. Algunos argumentos hablan de la antigüedad de este documento, que fue escrito probablemente a fines del siglo II o comienzos del siglo III, es decir, en el año del 190, 180, o tal vez en el 210, 220. Y en él se refleja la teología judeo-cristiana, que desconoce la cuestión acerca de que si Cristo nació como un ángel o como una plantación de Dios. Es decir, que en ese documento del Tránsitus no se habla de la naturaleza humana y de la naturaleza divina de Jesús, sino que en este documento, el Transitus Mariae, nos presenta muchos símbolos, como son una palma, un ángel, el nombre de María, el vestido de la Virgen, una nube, una lámpara, un templo. Son comunes al Apocalipsis de San Juan, que están referidos en este documento, el Transitus Mariae, a la asunción de la Virgen María, al momento en que ella es elevada a los cielos por manos de los ángeles
y que con esas metáforas de la palma, del ángel, del vestido, de la nube, de la lámpara y del templo, en este documento se nos habla de cómo la Virgen Santísima fue llevada al cielo. Y entonces en este libro, el apócrifo, se hace mención del texto de San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27, en donde San Juan nos habla de la crucifixión de Jesús, a la que participa la Virgen Santísima, y desde la cruz Jesús la designa madre de Juan Evangelista, que está también al pie de la cruz. Y por el hecho de que en este apócrifo se habla de ese pasaje de San Juan, capítulo 19, 25, creemos que el autor pertenece a alguno de los círculos que recibieron la tradición de San Juan y que se atestigua por otros documentos desde el siglo II de nuestra era. Es decir, que el apócrifo de la Dormición o del Transitus Mariae nos pone en contacto con el texto de la crucifixión de Jesús, del momento en que él le da a Juan la misión de cuidar a la Virgen Santísima y le da a la Virgen Santísima la misión de ser mamá de San Juan y de todos los creyentes como Juan Evangelista. Así pues, encontramos esta conjunción de ese pasaje de la crucifixión de Jesús, también en este apócrifo de la Dormición o Transitus Mariae. Y esto nos permite asumir la discusión que se produjo entre los rabinos de Palestina acerca de la muerte de María y acerca de su virginidad y acerca de su santidad. Entonces tenemos allí esa discusión, esa polémica entre los rabinos de Palestina, de Jerusalén, que quieren negar que la Virgen Santísima es Madre de Dios, más aún que niegan que Jesús sea el Mesías. Y por ello, en este documento dice un autor que no se trata no es un tratado de Mariología, sino que puede definirse como un enfoque bíblico popular del gran tema de la Mariología que se refiere a la asunción de la Virgen. El autor de este Transitus Mariae está acostumbrado a utilizar párrafos del Antiguo Testamento y aplicarlos al Nuevo Testamento, y con ello hace una relectura de la Sagrada Escritura, buscando en ella los testimonios que en el Antiguo Testamento hablen de la Virgen y que en el Nuevo Testamento se refieren a ella, concretamente el escrito del Transitus Mariae. Y así tenemos que este documento habla de la Virgen como la hija de Sión, como la paloma, la esposa del cantar de los cantares, como la viña sembrada por Dios en Jerusalén, como la hermana y como la madre de los 12 ramos. Esta lectura la tenemos en un autor francés que se apellida Mans, M-A-N-N-S, y que habla precisamente de este documento vaticano de la Dormición de María, y que lo publica en 1989 en Jerusalén. Esto es lo que dice ese autor. Mans afirma pues que el documento del Transitus Mariae
¿Qué pasó, Fray? Se perdió, ¿verdad? Sí, se bueno, perdió el estamos audio. listos. Sí, Ya. se desconectó. Estamos otra vez. Ahí está. Entonces, en este documento del apócrifo Yo sí. de la dormición, se nos habla pues de qué manera la Virgen Santísima en Jerusalén es llevada al cielo por manos de los ángeles. Y este autor que estudia ese documento lo publica en Jerusalén en 1989 y eso es lo que dice este autor, este estudioso, Mans. Mans dice que el autor del apócrifo de la dormición, llamado Transitus Mariae, busca testimonios de la Virgen en el Antiguo Testamento y por ello en el Transitus Mariae se habla de la Virgen como hija de Sión, como paloma, como la esposa del Cantar de los Cantares, como la viña sembrada por Dios en Palestina, como la madre de los 12 ramos. 12 ramos que se hace referencia a las 12 tribus de Israel. Y para comprender el contenido del Transitus, es indispensable leerlo, porque ningún análisis puede sustituir a lo que nos transmite el relato. Y entonces, para comprender la teología narrativa del Transitus Mariae, vamos a recorrer algunos otros géneros literarios que emplea el autor en ese libro del Transitus Mariae. A reserva de que más adelante yo les envíe el texto del Transitus, a ver si lo encontramos traducido en español, probablemente en el internet o en Wikipedia, probablemente encontremos una traducción en español de Transitus Mariae, es decir, el momento en que la Virgen es llevada al cielo desde Jerusalén por manos de los ángeles. Entonces dice aquí el profesor de Fiores que es necesario comprender los géneros literarios del Testamento, del Apocalipsis, del Midrash y de los géneros de los apócrifos poéticos. Esos son los 4 géneros literarios que vamos a estudiar para comprender el Transitus Mariae en la mejor manera posible. Y en lo que se refiere al género testamentario, sabemos que el género literario del Testamento contiene 3 elementos. El primero es la convocatoria de los familiares. El segundo es la exhortación a realizar buenas obras. Y el tercero es el anuncio del futuro de la comunidad cristiana creyente. En estos 3 aspectos propios del género testamentario se encuentra el Transitus, porque, por ejemplo, María le dice a una sirvienta en el Transitus: ve a llamarme a los parientes y a los conocidos y diles que es María quien los llama. Cuando llegan los parientes de la Virgen, María les dice: padres y hermanos, ayudémonos en el caso con obras buenas y con fe en el Dios vivo. Y María entrega a Juan un libro en el que se halla el misterio de Cristo relativo a las promesas que Cristo dijo hacia el futuro de la vida de la Iglesia. Ese es el género testamentario que se incluye en el Transitus, es decir, en el documento apócrifo de la Asunción de la Virgen, y que se refiere a que la Virgen convoca a sus familiares y los exhorta a que hagan obras buenas y les anuncia el futuro de la comunidad de fe. El otro género apocalíptico que hay que entender para descubrir, para profundizar en el conocimiento del Transitus, ya vimos que el género testamentario se refiere a que la Virgen convoca a sus familiares y les da a conocer el futuro de la comunidad y los exhorta a realizar obras buenas.
Esas son las tres características del género testamentario que está incluido en el Transitus Mariae. El otro género literario que está incluido en el Transitus Mariae es el género apocalíptico, porque ese documento apócrifo de cómo la Virgen fue llevada al cielo y que se llama Transitus Mariae, nos presenta los elementos del Apocalipsis, es decir, la narración de algunas visiones, comenzando con la visión del gran ángel que realiza la función de mediador, explica el simbolismo de la palma. También en ese género apocalíptico se habla del viaje celestial, cuando los apóstoles suben a la nube con el cuerpo de María y lo depositan bajo el árbol de la vida. También en este género apocalíptico se habla del misterio que se haya explicado en el libro que se le entrega a Juan, según el Apocalipsis, que un ángel le entregó un libro y que Juan comenzó a comer el libro. Y entonces encontramos que la escatología está claramente afirmada con los símbolos del vestido. Del vestido y también ese género apocalíptico está contenido en la escatología individual y colectiva que se afirma acerca del encuentro con Cristo esposo, triunfador sobre la muerte, al final del tiempo, cuando la Virgen Santísima es llevada al paraíso por su propio Hijo Jesucristo. Entonces ahí el género literario apocalíptico consiste en el vestido que tiene la Virgen María cuando se encuentra con Cristo, que es el triunfador de la muerte, y en ese vestido la Virgen Santísima muestra que ella ha sido privilegiada en el juicio que todos tenemos que pasar al final de nuestra vida, pero que ella ya está vestida con ese vestido con el cual puede encontrarse con Cristo al final de los tiempos. Y eso es son las características pues del género apocalíptico que nos muestra Stefano de Fiores para comprender el libro del Transitus Mariae, cómo ese vestido representa el juicio por el cual María ha pasado y que ha sido ella bendecida porque con ese vestido puede abrazar a Cristo en el cielo, y eso significa que ya ha transcurrido para la Virgen el juicio personal al que todos tendremos que someternos en ese momento definitivo de la muerte, del paso de nuestra vida histórica mortal a la vida eterna inmortal. Después también tenemos otro género que hay que comprender para aplicarlo a la hora de estudiar el libro del Transitus Mariae. Como hemos dicho hasta aquí, dos géneros literarios, el género testamentario y el género apocalíptico, y ahora el género midrashico. ¿Qué significa el midrash? Ya lo habíamos dicho la vez pasada. El midrash es la aplicación de algunos textos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y entonces aquí la explicación del profesor de Fiores nos dice que el método de interpretación de la escritura en función de la situación actual es adoptado por el Transitus. En este apócrifo no solo se utilizan pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino que también toma algunas otras formas literarias, entre ellas el anuncio hecho a María acerca de su próxima muerte, la descripción de la muerte del justo y la bendición como forma de oración
y la controversia con los pontífices judíos. Son 4 aspectos que nos presenta el género midrásico, en donde encontramos las formas literarias por los cuales María es anunciada acerca de su próxima muerte. En ese también libro del Tránsitus se describe la muerte del justo. En ese Tránsitus también se habla de la bendición que se le da al justo en el momento definitivo de su muerte. Y también se habla de la controversia con los pontífices judíos, ante los cuales la Virgen Santísima da las razones por las cuales ella es la bendecida de Dios como madre de su Hijo. Y entonces, por esto, al comprender estas formas de redacción del Tránsitus Mariae, podemos comprender ampliamente los contenidos del libro apócrifo, que no solo afirma la asunción de María al cielo en cuerpo y alma, sino que también habla de la influencia de María sobre los cristianos con su ejemplo y con su poder. Como lo dice San Pedro en ese Tránsitus Mariae, dice San Pedro: la luz de su candil, de la Virgen, ha llegado al mundo y no se extinguirá esa luz hasta el fin de la historia humana, a fin de que cuantos lo deseen reciban de la Virgen la valentía y ustedes tengan el reposo bendito de los justos en el paraíso. Vean ustedes de qué manera se aplica este género midrásico de la literatura del Antiguo Testamento al ejemplo de la Virgen en ese Tránsitus, en ese momento en que ella está participando en el juicio ante su Hijo Jesucristo, del cual saldrá victoriosa sobre la muerte como salió victorioso su Hijo Jesucristo. Entonces, pues esos son los métodos literarios, los géneros literarios que nos permitirán comprender la lectura del libro del Tránsitus Mariae. Hemos dicho pues el género testamentario, el género apocalíptico y el género midrásico. Pues este documento tiene pues esa virtud de proponernos los acontecimientos a los que la Virgen Santísima se enfrentó durante el momento en que fue llevada a los cielos por manos de los ángeles, por mandato de su propio Hijo Jesucristo, y que según este documento del Tránsitus Mariae se nos presenta como un texto original, excepcional, pero que también se refiere a la Virgen Santísima en el papel de mediadora, puesto que al subir al cielo ella comienza a actuar como mediadora entre su Hijo Jesucristo y los creyentes que vivimos en esta tierra. Y así el Tránsitus Mariae forma parte de ese grupo de documentos apócrifos, pero que nos permiten afirmar la importancia de la doctrina sancionada ya por la Iglesia con el dogma de la Asunción, porque el tránsito se refiere al momento en que la Virgen es llevada a los cielos por manos de los ángeles, por mandato de su Hijo, y aunque este documento del Tránsitus Mariae es del siglo IV después de Cristo, coincide con el dogma de la Asunción proclamado por el Papa Pío XII en 1950. Como sabemos bien que ya hemos estudiado ese dogma de la Asunción. Y entonces, pues, tenemos también otros apócrifos que nos permiten ir siguiendo el desarrollo de la fe cristiana en relación con la Virgen Santísima. Y esos otros apócrifos son los que están escritos en forma de poemas. Estos apócrifos son
los que se llaman Odas de Salomón y también el apócrifo Oráculos Sibilinos. Y en ellos se atestigua cómo María va creciendo en importancia en el ambiente popular de los fieles creyentes de las comunidades cristianas de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, y en ellos vemos de qué manera la fe de los creyentes y la piedad hacen que los fieles continúen en la doctrina correcta de la fe de la Iglesia, y en estos apócrifos poéticos se nos ofrece una opinión acerca de las herejías y de lo que los cristianos creen acerca de la Virgen. Y entonces encontramos tanto en los oráculos sibilinos como en las Odas de Salomón, encontramos las verdades marianas que la Iglesia hace propias en el segundo momento de la historia de la Iglesia, sobre todo cuando en el Concilio de Éfeso, en el año 325, se proclama la maternidad divina de la Virgen, y en el año 645, en el Concilio de Letrán, perdón, en el año 600, en el Concilio de Letrán, se proclama la virginidad perpetua de la Virgen. Esos dogmas que son proclamados por la Iglesia en esos siglos, el de la maternidad divina en el siglo IV y el de la virginidad perpetua en el siglo VI, pues ya están defendidos en estos textos de los apócrifos de forma poética que se llaman oráculos sibilinos y Odas de Salomón.